más. Hola a todos, bienvenidos a este domingo. Para los invitados, hoy es un domingo especial. Los invitados sepan de que nosotros somos una iglesia cristiana evangélica y solemos celebrar en octubre, porque el 31 de octubre, aunque falta para el 31, pero hoy es el último domingo, solemos celebrar la Reforma Protestante. Es cuando Martín Lutero clavó unas frases, postulados que se llaman tesis, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia que funcionaba como universidad de Wittenberg, allá en Alemania. Y de allí surge una ruptura entre la Iglesia Católica Romana y nacen nuevas vertientes cristianas. Nosotros, en esta congregación, somos herederos de varias de esas vertientes. Muy bien, niños y adolescentes, no se aburran, por favor. Hay algunos dibujitos por ahí, colorcitos, que quizás no les van a hacer aburrir. No se va a leer bien, lastimosamente, por la pared que tenemos ahí. Nuestro lugar de proyección se echó a perder y quizá podamos en un futuro comprar algo ya pegado a la pared para que se pueda ver mejor, pero bueno, trabajemos con lo que tenemos. Muy bien, nuestro tema son los herederos de la Reforma magisterial y radical. Ese es nuestro tema, ¿ya? Ya estoy dando a entender dos términos claves. La reforma que celebramos tiene como dos conceptos: magisterial y también la reforma radical. Me voy a centrar en esta plática y media prédica sobre la reforma radical, que es la reforma que se conoce muy poco en el mundo evangélico, porque nos centramos más en Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox y quizá otros siervos de Dios. Vamos a reflexionar sobre nuestra identidad, lo que somos como cristianos evangélicos. Cristianos, sí, pero también evangélicos, que nos distingue de alguna manera de otros, sociológicamente hablando, de otros cristianos. Identidad. Allí se ve a una persona con un cartelito que es un signo de pregunta. Perdón por los que van a ver la grabación, que no van a ver las imágenes. Puede ser chamba para el hermano Javier para que luego añade las imágenes, si le paso en PDF. Pero si aparece en el video, las imágenes agradezcan al ministerio de nuestro hermano Javier. Bueno, identidad. La identidad es quién soy. Y muchas veces actuamos de acuerdo a lo que somos. Hay que conocernos. Para actuar bien, vivir bien, pensar bien, hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras características, cuál es la herencia que tenemos. A veces, por nuevas ideas, nuevas costumbres, olvidamos de dónde venimos, olvidamos nuestra herencia. Eso es nuestra identidad también. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre parte de esa identidad que no debemos olvidar. Muy bien, pregunta: ¿cuándo nació la iglesia o cuándo nació el cristianismo? Bueno, por el nombre que digan cristianismo ya tiene que ver con Cristo y por tanto van a decir después de que Cristo se encarnó. Pero cuando hablamos de iglesia hay posturas teológicas que dicen nació en Adán, porque Dios quiso formar una comunidad, un grupo de personas que le sean fieles. Pero hay otros, la mayoría, cree de que la iglesia nació en Pentecostés, o sea, 50 días después de Pascua, 50 días después de que el Señor Jesús murió, 10 días después de que el Señor Jesús ascendió. La mayoría de los evangélicos, nosotros incluidos,
creemos de que la iglesia nace en Pentecostés. Porque nos alineamos a una teología, los que llevaron ya discipulados saben que esa teología se llama dispensacionalista. Nace en Pentecostés. Ahora, vamos a reflexionar sobre algunos textos. Algunos textos que ya se leyeron antes de meternos a la identidad, antes de meternos a la historia. Muy bien. Tengo el texto griego, que los que están lejos lo van a poder leerlo tanto, y su traducción, eso sí, lo pueden leer, Mateo 16, 18, pueden ir a su Biblia, leerlo, y luego tengo dos palabras griegas para que nos ayuden a entender el punto. En la traducción, en la Reina Valera, dice, y yo también, le dice Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Entendemos el texto de maneras diferentes. La Iglesia Católica Romana, de la cual se separa el protestantismo, piensa de que la roca que se menciona aquí, esta roca sobre la cual se edifica la iglesia del Señor, es Pedro. Sobre esta roca, como dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, diciendo a los demás, primero le dice a Pedro, mirándole a Pedro, es como si le estuviera diciendo, tú eres Pedro. Y luego se voltea y dice a los demás, sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Así es como interpreta la Iglesia Católica. O es la interpretación más tradicional. Pero los protestantes leen diferente. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca ya no se refiere a Pedro. Y hacemos uso de una cuestión lingüística para sustentar que se refiere a Jesús mismo. Por no decir, sobre mí, que soy la roca, edificaré mi iglesia. Pero, ¿cuál es el argumento para que lleguemos a tal conclusión los protestantes? Porque el nombre, lastimosamente aquí no se ve bien, el nombre Petros es un sustantivo masculino. ¿Ya? Masculino, significa piedra. Petros, piedra. Pero la otra palabra que aparece aquí como Petra significa roca, y es una palabra femenina. No puede referirse al mismo personaje. Ya esa palabra femenina, y su significado es lecho de roca o formaciones rocosas macizas. Hay una diferencia de significado. Mientras uno es una piedra, la otra es una formación rocosa, fuerte, macizo. Esto según el mejor diccionario léxico que tenemos de inglés griego, conocido como la BAC. Por otro lado, cuando vemos este verbo, edificaré, debemos suponer de que todavía no está. Recién va a nacer la iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, en esta primera diapositiva, de texto bíblico, se puede afirmar desde el punto de vista lingüístico que Jesús no está diciendo, sobre Pedro edificaré mi iglesia, o sea, la base para la iglesia va a ser Pedro, sino Jesús mismo. Jesús mismo va a ser el fundamento. Muy importante esto porque luego viene la gran discusión sobre quién es el primer papa, ¿verdad? Primer papa porque sobre esta base va a edificar la iglesia. No, desde el punto de vista lingüístico. Luego de eso, la última frase no voy a discutir porque es interesante también llevar a un nivel de discusión. Pasemos a otro texto, 1 Corintios 3:11. Aquí ya no es el Señor Jesús. Aquí ya es Pablo. Tenemos el texto griego, tenemos la traducción al español en la Reina Valera 60, y tenemos
un significado también léxico, o sea, el significado del término griego que vamos a reflexionar. La primera, pues dice, traducción, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento sobre el cual se construye algo es Jesucristo. Y está hablando de la construcción de la iglesia o cualquier otra doctrina también, si es que se quiere hablar más específicamente. Ahora, el término griego aquí, término traducido al español, pero nos interesa qué significa esto. Entonces pongo aquí en este lado el significado del griego, acepción 1, acepción 2. La acepción 1 me gusta, pero no aplica a Jesús. O por lo menos no aplica, perdón, a Jesús no. No aplica a lo que Pablo está queriendo decir. La acepción 1 dice base de sustentación de una estructura, cimiento, la base. Jesús aplica ahí. O la acepción B, de la base estructural de un edificio. Pero nos interesa la acepción 2. La acepción 2, el inciso A dice, la acepción 2 es la base para que algo tenga lugar o que llegue a ser. De los cuales nos interesa el inciso o el punto B. Del 2B. De los requisitos indispensables para que algo llegue a existir. Según el léxico de Bach, eso sería la acepción para este pasaje y para el siguiente que voy a mencionar. Requisito indispensable para que algo llegue a existir. El requisito indispensable es Jesucristo. Nadie más. Y este pasaje, que me olvidé poner la diapositiva cuando estuve haciendo, y hoy dije, esto es importante porque el fundador o uno de los más famosos de la Reforma Radical usó este texto para hacer su reforma, porque entendió no hay otro fundamento que Jesús. Nada del Papa, nada de los dogmas, y eso que Simons era sacerdote, bueno, llegó a ser ex sacerdote, pero entendió de que el único fundamento sobre el cual se debe construir todo es Jesucristo, su autoridad. Vamos con el último texto bíblico, Efesios 2:20, su traducción, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pero Pablo mismo me lleva a plantearme algunas preguntas, y algunas de esas preguntas son problemáticas. Perdón por los que no van a poder ver, pero los leo. Dice, ¿hay alguna contradicción de este pasaje con 1 Corintios 3:11? ¿Quiénes son los profetas y apóstoles? ¿A qué representa la piedra angular? Muy bien. Aquí la palabra griega edificaos, viene de oikos, que es casa, de alguna manera tiene que ver con edificar algo. Luego tenemos fundamento, y esta palabra es la misma que vimos en la diapositiva anterior, y con el mismo significado de tener, voy a leer textualmente, de los requisitos indispensables para que algo llegue a existir. La misma palabra, ¿ok? Bienvenido, pase, hay lugares allí, pase. Luego de eso, tenemos apóstoles y profetas y Cristo Jesús, la piedra angular. ¿Hay alguna contradicción? No, aunque aparentemente sí, porque en 1 Corintios decía, si alguien recuerda, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el único fundamento es Jesucristo. Pero en el otro pasaje, el de Efesios 2:20, dice que
Ay, perdón, estoy mal. Estoy retrocediendo. Tengo que volver. Aquí estamos, Efesios 2:20. Allí dice que el fundamento, o sea, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Hay una contradicción aparente? No. Porque cada palabra se debe entender de acuerdo al contexto en el cual fue dicho. En Corinto había el problema de que algunos decían, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, como si ellos fueran el fundamento de la iglesia. Pero el fundamento es Jesús, el único. Pero aquí, en este pasaje, Pablo ya no está hablando sobre esos problemas de liderazgo. Pablo está hablando de otro problema. ¿Cómo se va cimentando la iglesia y cómo va creciendo? En el capítulo 4, versículo 11, que no lo tengo aquí, va a decir que Cristo instituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y está hablando sobre quienes se va construyendo doctrinalmente la iglesia. Muy bien, entonces no hay contradicción. Luego tenemos el problema de quiénes son los apóstoles y profetas. Si uno dice apóstoles, obvio, los 12. ¿Judas también? Ah, no, le reemplazamos a Judas con Pablo. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Y los profetas quiénes son? ¿Los del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento? ¿Qué representan? No he dado todavía la respuesta. ¿Qué representan? Algunos han dicho que representan la Biblia. Representan la Biblia. ¿Cómo la Biblia? Porque profetas se puede referir al Antiguo Testamento y apóstoles se puede referir al Nuevo Testamento. Por tanto, la iglesia está siendo edificada en el fundamento de la Biblia. Pero algo no me cuadra allí. No me cuadra el orden. El orden. O sea, primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. No me cuadra, a no ser que se quiera dar más énfasis al Nuevo Testamento, que es más importante que el Antiguo. No me cuadra, no me convence. No estoy diciendo que sea incorrecta esa interpretación, pero no me convence. Lo más probable, o por lo menos desde mi interpretación, es que se trate de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que enseñaron acerca de Jesús y comenzaron a poner los cimientos de lo que sería luego la iglesia cristiana. Ahora nos falta la última, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la principal piedra. Y eso nos lleva a algunas imágenes que encontré por internet. Esto que dice, así sería una piedra angular, una piedra colocada en la esquina, que abarca ambos lados de una construcción. Esta misma imagen aquí tiene esa connotación de piedra que cae en la esquina y abarca a ambos lados. Y la otra imagen le ponen inclusive una cruz. Bueno, la principal piedra sobre el cual se fundamenta todo. Y entonces los reformadores, entre ellos el de la Reforma Radical, entendieron que solamente Cristo y no el Papa y no los dogmas y no los concilios, aunque los concilios primeros no son del todo malos, y no nada que no sea Cristo y la Biblia. Bueno, hablaremos de eso en los pocos minutos que me quedan. Ahora sí, no se ve tan bien en la imagen, pero por lo menos va a servir de ilustración para que entendamos la historia de la iglesia de manera resumida. Significa que el cristianismo desde el principio tuvo sus divisiones, principalmente por doctrinas. Algunas herejías surgían y formaban sus iglesitas y algunas por problemas ya más fuertes. Aquí tenemos el concilio de Éfeso que llevó a la separación
de la iglesia de Oriente. Luego tenemos el Concilio de Constantinopla, que llevó a la separación de la iglesia oriental, ortodoxa oriental. Y luego aquí en 1050, en el siglo X, tenemos, siglo XI, perdón, la separación de la iglesia ortodoxa del Oriente con la iglesia católica romana. Se están separando. Y nosotros entramos al siglo XVI, aquí. Siglo XVI, que es como la Reforma. Pero la Reforma llevó a otras reformas, movimientos, como el luteranismo de Lutero, el calvinismo de Calvino, el anglicanismo, el anabaptismo y luego el evangelicalismo, que nosotros somos de la línea evangélica, pero heredamos algo del anabaptismo. Bueno, no se preocupen si no la están entendiendo las imágenes. Aquí hay más divisiones de la iglesia, de las iglesias protestantes, ya muchas más divisiones, y hoy en día nos faltaría porque hay tantas pentecostales que existen. Son rupturas e interpretaciones de la iglesia cristiana. Razón tenía en parte entonces mi alumna de la secundaria ECA, que dice: profe, no me gusta. ¿Por qué siempre están apareciendo nuevas iglesias y cada vez que van combinando cosas? Porque yo hablaba de que en la iglesia católica también hay movimientos carismáticos que cantan las mismas canciones que los evangélicos, que reciben lenguas, que hacen todo. Claro, también rezan y hacen recitan el Ave María. Y esta estudiante, muy católica, porque un día me dijo: profe, ¿sabías que va a venir un hueso de San Judas Tadeo a Tapachula? No sabía, le digo. Sí, va a haber exposición. O sea, bien católica. Y ella decía, molesta porque cada vez hay nuevas iglesias con sus doctrinas. Bueno, nosotros somos parte de eso. Somos parte de esas nuevas iglesitas con doctrinas particulares. Y aquí hay más datos de esta ramificación de las iglesias protestantes. Muy bien, ahora vamos a más dibujitos. Aquí tenemos a los famosos 4 prerreformadores, hay que saber por lo menos sus nombres. Pedro Baldo, allá en Francia, luego Juan Wycliffe, allá en Inglaterra, Juan Hus, en Bohemia, o República Checa hoy en día, Jerónimo de Savonarola, en Italia. Son personas que iniciaron movimientos antes de Lutero, y ellos se opusieron a mucho de la iglesia católica. Y algunos, por lo menos a uno, lo quemaron vivo. Por eso. Bueno, a dos de ellos, tanto a Juan Hus como a Jerónimo, los quemaron vivos. O los mataron. Luego, los reformadores propiamente, habría que conocer quiénes son los principales reformadores y cuál surgen movimientos religiosos. Lutero en Alemania con el luteranismo, Juan Calvino en Ginebra, de ahí surge el movimiento calvinista, Zwinglio allá en Zúrich, en Suiza. Los dos forman el movimiento reformado. Nosotros somos protestantes, pero no del todo reformados. Luego diré por qué. De ahí Simons es también en Zúrich y es el fundador, o más conocido por ser anabaptista, perteneciente a la Reforma Radical, del cual hablaré. Y por último, aunque no sé si del todo evangélico o del todo reformado, pero por su capricho, porque quiso divorciarse y la Iglesia Católica no permite el divorcio, el rey Enrique VIII
promueve una reforma en Inglaterra que hasta hoy en día se llama esa iglesia, iglesia anglicana. Muy bien. Como sabemos, la reforma protestante pues llevó a que se critique algunas cuestiones de la iglesia católica, como la venta de indulgencias para tener perdón de pecados, luego la mala administración de la religión de parte de la iglesia católica, y había mucha corrupción eclesiástica en las iglesias, había simonía, o sea, uno podía comprar puestos para ser sacerdote, obispo, podía comprar, y había una falsa piedad, mentira, se arrodillaban pero realmente estaban pecando. La iglesia católica hizo su famosa contrarreforma y empeoró las cosas. En vez de mejorar, empeoró las cosas. No hablaremos de eso porque no es nuestro tema, pero hay que saber de que en 1545 se realizó esta reforma católica. Ahora sí, ¿somos herederos de la reforma protestante? Dirán ustedes, sí. La siguiente pregunta es más difícil. ¿A cuál corriente reformista nos parecemos más? Porque he mencionado a quiénes. He mencionado, por un lado, Lutero, ¿no? Los luteranos. Por otro lado, los reformados o calvinistas. Por otro lado, los anabaptistas, o por otro lado, los anglicanos, que son los principales. ¿A cuál nos parecemos más? Bueno, tenemos que distinguir entre la reforma magisterial y la reforma radical. La reforma magisterial, ahí entran casi todos los reformadores principales como Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, Calmer. Uy, ¿qué pasó? Ok, gracias. Y entre ellos en sí hicieron la reforma, pero su reforma incluía tener conexión con el gobierno. Someterse al gobierno cuando no hacen cosas malas. Y se convirtieron en iglesias nacionales. La reforma lo hacían el magisterio, o sea, los teólogos. Eso sería la reforma magisterial. Y sí, nosotros seguimos mucho a Calvino, en parte a Lutero, en parte a Zwinglio, nosotros aquí en esta iglesia. Pero la reforma radical era un movimiento que se oponía a relacionarse con el gobierno. Separación iglesia y Estado. Y esta reforma radical llevó al surgimiento de algunos movimientos, profetas, grupos anabaptistas, los luteritas, los menonitas. Son de ese grupo, de la reforma radical. ¿Por qué nos parecemos o heredamos o se dejamos influir nosotros por ellos? Es por esto. Supuestamente el 21 de enero de 1525 se realizó un bautizo. Un bautizo. ¿Qué de malo tiene un bautizo? Ahí pueden ver una imagen ilustrativa. ¿Qué de malo tiene bautizar? Pero esto se realizó en muchas amenazas de persecución. ¿Por qué específicamente el problema del bautizo? Por eso se llama anabautistas, rebautizadores, los que vuelven a bautizar. Conrado Grebel bautizó a Jorge Blaurock y a otros les rogaron que también los bautizara, y este acto de bautizo era una tremenda rebeldía, no solamente teológica, sino civil, político, porque el gobierno había decretado que lo legal es el bautizo de bebés. Si alguien no bautiza bebés, ya es ilegal. Por eso la Iglesia Católica bautiza bebés, la Iglesia Anglicana bautiza bebés, la Iglesia Luterana bautiza bebés, la Iglesia Presbiteriana, que es reformada, bautiza bebés. En ese sentido, nosotros no heredamos de ellos.
Nosotros heredamos de alguna manera de la Reforma Radical. Porque ellos comenzaron a bautizar a adultos, a creyentes. Por ahí voy, para valorar esa herencia. Por supuesto, los anabaptistas no eran únicos, eran un montón de representantes y interpretaciones. Y Newman los clasifica en 5. Anabaptistas, quiliastas quiliastas o mileniales, o los que creen en el milenio. Estos eran medio revoltosos, porque ellos hicieron se juntaron para ir contra los señores, los dueños de terrenos, diciendo que ya llegó el milenio. Creían en el milenio y los mataron. Claro, hicieron una revuelta campesina. Luego tenemos a los anabaptistas bíblicos. Y nosotros sí encajamos con esta categoría porque ellos basaban principalmente en una lectura más literal de los textos bíblicos. Luego tenemos a los anabaptistas místicos. En estos había profetas, había muchas cuestiones espirituales, hablaban del bautizo en los 3 tipos de bautizo, con espíritu, agua y fuego. Esos eran los místicos. Estos místicos eran los como pentecostales. Los anabaptistas panteístas, ellos eran peor. Ellos hasta tanto misticismo abrazaban el árbol. Eso era peor, pero eran anabaptistas. Y lo peor todavía es de que hay una categoría, anabaptistas antitrinitarios, muy racionalistas, y había una iglesia que no creía en la Trinidad. Bautizaban adultos, pero no creían en la Trinidad. ¿Cuál de estos anabaptistas sería, digamos, donde recibimos herencia de estos anabaptistas bíblicos? La Reforma Radical surge en Suiza en 1525 como un movimiento disidente de Zwinglio. Recuerden ustedes, hermanos, de que yo cada vez, de vez en cuando digo, nosotros seguimos la interpretación de Zwinglio, ¿en base a qué? A la Santa Cena. ¿Qué decimos? La Santa Cena es un símbolo, nada más. O sea, el pan con el vino es un símbolo. Eso es lo que creía Zwinglio. Seguimos su interpretación y el movimiento radical se divide de la iglesia de Zwinglio. ¿Cuáles son las características? 1, el más importante, el bautizo de creyentes, no de niños. Otro, separación de la iglesia y el Estado. ¿Ya? Separación de la iglesia y el Estado, para buscar un Estado que no se meta tanto en asuntos de iglesia, como creemos nosotros. Luego, la radicalización del sacerdocio universal de creyentes, eliminando el clero, unificando a varones y mujeres creyentes y cada uno con sus respectivos dones. Porque Lutero sí habló del sacerdocio universal, pero seguía hablando de que hay que prepararse, hay que estudiar teología. Hay que hablar de alguna manera de roles, igual Calvino. Pero estos decían no, cada creyente tiene un don. Inclusive las mujeres podían predicar, y no porque quisieran, sino porque ellos fueron tan perseguidos que murieron la mayoría de los hombres, entonces las mujeres tuvieron que ser las predicadoras. Ojo, ellos fueron muy perseguidos por la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, por todos. No por sus herejías como antitrinitarismo, sino también por el bautizo. Esto que parece pentecostal, también el triple bautismo del agua, del espíritu y del fuego. El pacifismo es otra de las características, no violencia. Ellos eran perseguidos, pero no, la mayoría de ellos eran pacifistas. Claro, había uno que otro violento, pero la mayoría de pacifistas, como nosotros que abogamos por la paz. O bueno, podemos seguir eso. Y por último, el congregacionalismo. Cada iglesia, su propia administración.
Y esta iglesia probablemente se va a unir a una iglesia bautista, un movimiento bautista. Y en este caso, claro que hereda eso, porque ninguna de las demás otras iglesias son congregacionalistas. ¿Se dan cuenta cómo la reforma radical tiene mucho que ver con nosotros? Muy bien, características de la reforma radical que hemos heredado o deberíamos volver a practicar. Que hemos heredado o deberíamos volver a practicar. 1. La centralidad de las Sagradas Escrituras. Para la reforma radical era muy importante eso. Cada creyente lee su Biblia, interpreta su Biblia, pero la Biblia, no el clero, no los sacerdotes, nada, ellos mismos centrados en la Biblia. Segundo, que debemos volver a considerar la seriedad de la vida en comunidad, seriedad, porque Calvino sí habló de ser iglesia, pero enfatizó la cuestión personal, salvación personal. En cambio ellos no, somos una iglesia, comunidad. Por eso en las iglesias menonitas, cuando hay un enfermo, todos colaboran. Las iglesias de los menonitas tienen hasta su propio banco, un banco donde depositan para que de ese dinero apoyen a los pobres de la iglesia. Su principal objetivo es apoyar a la comunidad, los miembros de esa iglesia, preocuparse por todos. Luego, otra cuestión, estoy volviendo. El voluntarismo, no obligando, voluntario. Hagamos tal cosa. Yo lo hago, yo. Voluntarismo, pero de personas regeneradas, de membresía regenerada, convertidos. Y muy fuerte énfasis en la disciplina. Esta iglesia aplicó la disciplina muy fuerte. La iglesia católica sí habla de la excomunión, pero este tipo de iglesias hablaban de la disciplina. Tenías chisme, no tomas Santa Cena y está disciplinado, te vas a sentar atrás. Algunos de ustedes vinieron de ese tipo de iglesias, donde cuando estaban disciplinados, se iban atrás. No podías tomar la Santa Cena, fornicaste, disciplinado. ¿Tuviste algún problema con alguien? Disciplinado, 1 año, 2 años. Venimos de esta tradición, de la importancia de la disciplina, inclusive de la expulsión de la iglesia, donde nadie puede dirigirte la palabra, aunque eso suena feo, pero los menonitas se practica. Si tú sales de la comunidad, puedes vivir en esa casa, pero no te dirigen la palabra. Muy fuerte, extremo, diría yo, que no se debe practicar. Pero ellos practican la disciplina porque buscan la santidad. Santidad. Siguiente. El separatismo, el de iglesia y Estado. Debemos seguir cultivando eso. No como pastores que dicen, vamos a la campaña política, nos van a regalar láminas, nos van a regalar cemento si votamos por tal. No, la iglesia solamente puede unirse a proyectos sociales de la sociedad como colaborador, pero no para que ellos vengan a hacer pactos. No, separación completa de iglesia y Estado, y esta iglesia también lo practica. Y por último, la evangelización. ¿Por qué la evangelización? Porque ellos eran evangelistas, muy evangelistas. Ellos no creían del todo en esta salvo siempre salvo. Ya fuiste elegido, ya Dios te... Porque si ustedes analizan, ¿quiénes son los que más evangelizan? Las iglesias de esa línea, las que bautizan adultos, las iglesias que de alguna manera creen en un pacto hecho con Dios, pero ese pacto
que demanda una santidad profunda. Bueno, voy finalizando, hermanos. Ahora bien, entonces, nosotros somos herederos de la reforma magisterial, o sea, mucho de lo que pensó Calvino en nuestra teología los apropiamos, herederos de la reforma magisterial, porque mucho de lo que pensó Calvino, Lutero, Calvino, nosotros lo tomamos, o mucho de lo que pensó Zwinglio o Knox, lo adoptamos en nuestro cuerpo de creencias. Sí, somos herederos de la reforma magisterial, pero somos también herederos de la reforma radical. Aunque advierto que algunos de esos reformadores eran herejes, como he dicho, esos radicales, algunos eran violentistas, algunos eran panteístas, pero Simmons y el movimiento que se conoce luego como los menonitas influyeron posteriormente en los bautistas. ¿Por qué se llama bautistas? Porque bautizan adultos. Y de por ahí más ya va a salir todas las demás iglesias pentecostales que también bautizan adultos. Entonces, debemos mucho de nuestra herencia también a esos de la reforma radical. Actuemos como tal. O sea, valoremos nuestra herencia. Porque repito, todo aquel que conoce su identidad tiende a actuar de acuerdo a eso. Conozcamos nuestra identidad. Y ya se ha criticado tanto a la Iglesia Católica, tanto por sus abusos, pero que eso no se vuelva a repetir dentro de las iglesias evangélicas. Vamos a orar. Oh Señor bendito, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de conocer un poco de historia, un poco de estos movimientos religiosos, especialmente en el siglo XVI, y agradecerte por hombres, mujeres, que fueron fieles a ti a pesar de las persecuciones de sus propios hermanos. Estos menonitas, anabaptistas, que fueron perseguidos por los luteranos, por los reformados calvinistas. Y nosotros aquí disfrutamos mucho de esa influencia de ellos. Ayúdanos a valorar su esfuerzo, su fidelidad, de aquellos hombres fieles, por supuesto, de que estuvieron firmes a tu palabra, a la interpretación correcta del texto bíblico. Gracias, Señor. Ayúdanos, en Jesucristo oro. Amén. Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un privilegio estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios para recordar que estamos celebrando el 507 años de la Reforma Protestante, y como decía nuestro hermano, nosotros somos herederos de esa Reforma Protestante que sucedió hace 507 años. Y bueno, en esta mañana tenemos la visita de Belén. Belén, bienvenida sean a la casa del Señor. También tenemos la visita de Jania y Regina, que son amiguitas de Valeria, bienvenidas sean. Y tenemos también la visita de Rosenberg, de Marta, de Adriana y Alexa, bienvenidas sean a la casa de nuestro Dios. Y también tenemos la visita de don Jorge, bienvenido sea don Jorge a la casa del Señor. Y bueno hermanos, vamos por favor a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, vamos rápidamente al texto porque tengo no solamente que predicar, sino también impartir la Santa Cena. Y por favor quiero que abran sus Biblias en el texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. De 19 al 21, pero a modo de introducción solamente voy a leer el versículo 19. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Bueno, los que alcancen a leer allí lo pueden ver. Bueno, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Mis hermanos, la semana pasada recuerdan que les comenté que hubieron dos eventos que marcaron la historia para siempre. El primero fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Su muerte, su resurrección, su ascensión y esperamos su advenimiento. El segundo, mis hermanos, es la Reforma Protestante, quien habla también de lo que Cristo hizo por nosotros. Mis hermanos, la Reforma Protestante cambió la cosmovisión de las personas de su tiempo en todos los ámbitos sociales. Número 1, en lo político. 2, en lo académico. 3, por supuesto también en lo religioso. Mis hermanos, después de la Reforma Protestante, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Y quiero que se graben esto. Las ideas traen consecuencias. Nuestras ideas traen consecuencias. Y esa idea de la Reforma Protestante, que ya explicaba nuestro hermano, que surgió siglos anteriores con los prerreformadores y que concluyó en el boom de Martín Lutero, clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, trajo una convulsión en el mundo para que nunca volviera a ser el mismo. Mis hermanos, yo quiero que tú imagines vivir en un mundo donde la educación no fuera pública y gratuita. Un mundo donde no existiera la democracia, mis hermanos, y el Estado de Derecho. Un mundo donde la economía lo manejaran unos pocos y ellos te dijeran a qué debes dedicarte, de qué debes de trabajar. También quiero que imagines que vivas en un lugar donde los teólogos malinterpretan la Biblia y ellos son los que tienen el poder absoluto. Miren, hermanos, bajo esas circunstancias le tocó vivir a los reformadores, pero gracias, mis hermanos, a que ellos pusieron sus ojos en la palabra del Señor, quiero que en esta mañana meditemos bajo el tema titulado Los 3 grandes cambios en la religión que trajo la Reforma Protestante. Los 3 grandes cambios que trajo la Reforma Protestante en la religión. Número 1, y la central y la principal, que fue lo que convulsionó el mundo en aquellos días, es la centralidad o la autoridad total de la palabra del Señor en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Porque los pongo en contexto. La iglesia católico romana en aquellos días tenía el poder absoluto. Esa iglesia tenía el poder político, económico, social. Si tú ibas en contra de esa iglesia, podías perder la vida. Por eso es que era tan peligroso leer la palabra e interpretarla, porque podías perder la vida. Y lo primero, mi hermano, que nosotros podemos ver, el primer movimiento que trajo de regreso es la autoridad absoluta de la palabra del Señor. El texto que leímos en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi hermano, mi hermana, antes de la Reforma Protestante, la autoridad absoluta recaía, número 1, en la iglesia, 2, en el Papa y 3, en los concilios. De allí, mis hermanos, las célebres palabras de Lutero frente a la dieta de Worms, donde le dijeron, mis hermanos, si él se detractaba de sus escritos y de sus tesis que él había clavado en Wittenberg, a lo que él dijo: si no me convencen mediante el testimonio de las escrituras de que estoy en el error, porque no le creo a los concilios ni al Papa, porque no se ponen de acuerdo y se equivocan, no puedo, ni quiero detractarme, porque mi conciencia está ligada a la palabra del Señor. Que Dios me ayude. Y en aquella tarde, en aquel día, la vida de Martín Lutero pendía de un hilo.
Pero gracias a que él tenía la palabra del Señor como la autoridad absoluta de su vida y para la iglesia y para nosotros, él estuvo dispuesto a responder de esta manera. Mis hermanos, Lutero y los prerreformadores y los que vinieron después de él comprendieron la autoridad absoluta de la palabra del Señor. Porque de sus páginas, de este libro, proviene nuestra salvación. ¿Qué dice en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17? Que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa, hermanos? La palabra del Señor, no un testimonio, no alguien que se sube a llorar, no, es la predicación de la palabra del Señor. Una prédica expositiva, que el texto hable, no lo que el hombre o la mujer se suba aquí con sus emociones. No, es la palabra del Señor lo que nos trae la salvación. En la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 18, va a decir que Dios, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Mis hermanos, es de suma importancia, y eso lo entendió Lutero, al grado de que dijo: si ustedes no me convencen que yo estoy en el error conforme a la Biblia, estoy dispuesto a morir. Que Dios me ayude. Mi hermano, es de suma importancia que hoy nosotros, que somos herederos de la reforma radical en algunos aspectos y también de la reforma de Lutero, es necesario que nosotros también digamos: no quiero, ni puedo detractarme de lo que creo, porque mi conciencia y mi ser está ligado a la palabra del Señor. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, que tú y yo tengamos en alta estima la palabra del Señor. Mi hermano, a través de la Biblia viene la salvación, a través de la Biblia hemos sido salvos, somos hijos de Dios, pero también a través de la Biblia nos llega la madurez a la vida. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17? Un texto muy conocido por el pueblo de Dios. Dice que toda la escritura tiene el poder de Dios y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el creyente, el cristiano, la cristiana, llegue a ser maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, mi hermana, si no quieres pensar en ti, yo sé que voy a apelar al amor que tenemos por los hijos. Si no lo haces por el amor a tu alma, hazlo por el amor a tus hijos, para que el día de mañana, cuando ellos crezcan y tú tengas que aconsejarles en las decisiones que van a tomar, sea conforme a los valores de la palabra del Señor. Porque puede ser que tú te equivocaste una y mil veces por necio, por necia, por no obedecer las escrituras, pero nuestros hijos no merecen que nosotros sigamos en la misma ignorancia de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos en la escritura. Mis hermanos, si hoy Lutero pudiera volver a la vida y se levantara hoy, se levantara de su tumba e entrara a una iglesia pentecostés, se quisiera morir y dijera: esto no es por lo que luché, esto no es por lo que estuve dispuesto a morir. Y no solo en la iglesia pentecostés, en muchas iglesias, incluso me atrevería a decir en nuestra iglesia. Él se moriría y dijera: no fue por esos ideales de la palabra de Dios que yo y mis contemporáneos estuvimos dispuestos a morir. Porque ellos consideraban la autoridad de la Biblia, mis hermanos, como lo máximo que un creyente o que una iglesia puede tener. Miren, hermanos, si tu confianza radica en un movimiento bautista, presbiteriano, lo que tú me digas, o radica o cae sobre un pastor, somos falibles, no sirve, es basura, dijera Pablo. Pero si nosotros descansamos en la autoridad absoluta de la palabra de Dios, créeme, eso jamás fallará. Esto jamás fallará. Finalmente, mis hermanos, en nuestros días, tristemente la iglesia descansa en los pastores, en la sociedad de líderes, donde se autoproclaman llamados o elegidos y apóstoles y un montón de títulos, pero Dios no les conoce.
Y tristemente, lo digo con vergüenza, si hoy en el siglo XXI los reformadores y los prerreformadores volvieran a la vida, les diera un infarto al entrar a las iglesias. Les diera un infarto, porque estamos muy lejos de que la Biblia sea la autoridad en la iglesia. ¿Y ahora a qué me refiero? Cuando digo que la Biblia tiene que ser la autoridad en una iglesia, no me refiero a una iglesia militar, donde todo el mundo entra marchando y no. Simplemente la Biblia apela a la madurez. Aquel que escucha, que lee la Biblia, no puede seguir como alguien irresponsable en su vida. No puede seguir con la irresponsabilidad espiritual. No puede seguir con la irresponsabilidad en su familia, en la sociedad. Porque entiende el peso, mis hermanos, de lo que Dios manda en la palabra del Señor. Así que si tú crees que la Biblia es la máxima autoridad de tu vida, de tu casa, de esta iglesia y en todo lo que hagas, demuéstralo con tus actos. Los demostremos con nuestra madurez y estemos dispuestos de verdad en este mundo cambiante, con valores de verdad que están perdidos. Proclamemos nosotros que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta. 2, el segundo movimiento que sacudió es, número 2, el sacerdocio universal de cada creyente. Número 2, el sacerdocio universal de cada creyente. ¿Por qué? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué nos llamó Dios? A ser sus sacerdotes y a proclamar a las tinieblas que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Pero mis hermanos, ¿qué decía la Iglesia Católica en aquellos siglos? Miren, ¿cuál es la función de un sacerdote? Número 1, interceder delante de Dios por alguna persona, por alguna familia o por alguna nación que esté en pecado o lejos de Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Bueno, en los días de la Reforma y en nuestros días, la Iglesia Católica Romana sostiene que ese privilegio es para unos cuantos hombres y que tiene uno que usar sotana para poder ser un sacerdote delante de Dios. Y aparte de eso, es la iglesia quien los escoge. Pero nosotros, mis hermanos, y lo que es peor aún, que ese sacerdote impuesto por una iglesia y por un movimiento puede perdonar pecados. Esa es la aberración más grande. Yo puedo pasar que se equivoquen, que sientan que ellos son exclusivos como sacerdotes delante de Dios, pero nadie puede perdonar pecados. Así sea el hombre más bueno, más santo, más humilde en este mundo, nadie puede decir: tus pecados te son perdonados. Solamente el Señor. Y los que son de casa saben a lo que me refiero cuando estamos exponiendo el Evangelio de Marcos, cuando le llevaron al paralítico y Cristo le dijo: tus pecados te son perdonados, al paralítico. Y todos se quedaron viendo, y los que estaban ahí, los religiosos de su tiempo, dijeron: este hombre blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Cristo dijo: pues para que sepas que yo soy Dios y que yo le he perdonado los pecados a este hombre, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó, porque lo que había dicho Jesús es cierto. Solamente Él puede perdonar los pecados. Pero mis hermanos, hay buenas noticias, porque la Biblia nos enseña que cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Hombre y mujer, somos sacerdotes delante del Señor. Miren, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, escucha lo que dice el texto. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, este es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos tenemos el privilegio hoy de acercarnos a Dios. Hoy todos tenemos acceso por la sangre de Cristo al lugar santísimo. Y para los que desconozcan un poco de la historia bíblica, en el antiguo pacto, el templo o el lugar se componía del patio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año. Y si ese sacerdote estaba en pecado, caía muerto en el lugar santísimo. Por lo tanto, este hombre estaba 3 días totalmente como un ermitaño, confesando pecados, meditando, poniéndose a cuentas con Dios. Y antes de entrar, le amarraban una campanita en los pies y le amarraban una cuerda también en los pies. Por si se escuchaba la campanita, era que estaba vivo. Pero si se dejaba de escuchar la campanita, entonces el pueblo lo jalaba ya muerto hacia afuera. Así de difícil, así de seria era la situación. Bueno, dice la Biblia que hoy, gracias a que Cristo está en el lugar santísimo por el sacrificio que Él hizo por nosotros, hoy todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Todos, mis hermanos. En aquellos días eso fue una gran aberración, porque los sacerdotes se sentían tocados por Dios. Eran una casta superior al pueblo. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, que no necesitamos que nadie más nos lleve a la presencia de Dios, porque los que somos de casa y hemos estudiado la Biblia a través de los discipulados, sabemos que Dios mismo vive en nosotros por el Espíritu Santo. Todos lo sabemos, los que somos de casa. Mis hermanos, ahora yo quiero decirles, tristemente hoy, 5 siglos después, muchos piensan que los líderes evangélicos tienen más derecho o favoritismo de parte de Dios para poderse acercar a Él. Pero esa es una aberración. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como el pastor o el líder se acerca más por necesidad a Dios a través de la Biblia, a través de la meditación, a través de la oración, es que la gente piensa que uno es favorito delante de Dios. Pero eso es mentira. Todos los que estamos aquí presentes, que ya han nacido de nuevo por el arrepentimiento, por la fe en Jesús, pueden hoy doblar rodillas o sentado, como usted quiera, puede usted clamar a Dios. Pero póngalo en práctica, de verdad, porque es un privilegio tan grande. Ayer se abrió este célebre puente que hicieron aquí en Tapachula, ¿verdad? Y en el tiempo pasé, fue antier, bueno, no sé qué día fue, pero el chiste es que por diversas circunstancias tuve que ir a hacer un mandado cerca de ese lugar. Y vi cómo las mujeres andaban vueltas locas porque iba a llegar el gobernador. El gobernador más ausente y mediocre que ha tenido nuestro estado. Y la gente andaba vuelta loca que los funcionarios que son nuestros empleados, no se emocionen, le dije a una que estaba allí. Son nuestros empleados. Bueno, tomando esa euforia tonta, absurda, que no se vale, yo espero que nadie aquí haga eso, nadie, porque son igual, peor que nosotros. Bueno, hermanos, si la gente se emociona por acercarse a un hombre corrupto, imagínense el privilegio de poder acercarse a Dios. Perfecto, glorioso, poderoso, que sabe, que tiene el control de todas las cosas, y que un mísero hombre, pecador, falible, pueda estar delante de Él. Eso, mis hermanos, de verdad, cuando tú ves a Dios en lo que Él es Dios soberano, todos los demás hombres nada más merecen nuestro respeto, pero no nuestra admiración. Porque aquel hombre que ve a Jesús y que ve a Dios a través de las Escrituras, nada le impresiona.
nada. Solamente, mis hermanos, aprecia los privilegios que Dios le ha dado a través de la palabra del Señor. Tercer cisma que cambió el mundo para siempre es la salvación por gracia. La salvación solo por la gracia de Dios, solo por Cristo, solo por fe. Eso fue algo que cambió y que revolucionó el mundo para siempre. El texto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, un texto lindo, precioso. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Y remata diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, antes de la Reforma Protestante, los requisitos que pedía la Iglesia Católica eran: número uno, buenas obras. 2, creer en María y en todos los santos. Y finalmente, la joya de aquellos días, algo innovador, la venta plenaria de las indulgencias. Mis hermanos, era algo que estaba de moda en aquellos días. Y ahora, alguien puede decir, alguien que tal vez no viene de la Iglesia Católica, puede decir: hermano, ¿qué es una indulgencia plenaria? Bueno, simplemente es pagar para que el difunto salga del purgatorio, ya que en el mundo no fue fiel a la Iglesia Católica Romana. Simplemente era un negociazo. La iglesia tenía una guerra y tenía la construcción de la Basílica de San Pedro y necesitaba dinero urgentemente. A lo que dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos recursos económicos. Y dijeron: la venta plenaria de las indulgencias. Y el hombre que fue el encargado de llevar todo esto era un monje dominico llamado Johann Tetzel. Este hombre iba por Europa cargando una cruz, algo grande, y decía: esta cruz ha salvado más almas que la misma cruz de Cristo. Y a su lado llevaba un séquito o animales o bestias cargando la caja donde iban introducidos los florines, porque así se llamaban las monedas de oro de aquellos días. Y este hombre tenía una impresionante retórica. Iba por toda Europa diciendo: oh almas pecadoras, Dios les regala las más grandes bondades para sus almas, la venta plenaria de las indulgencias. Y decía este hombre: tan pronto suene la moneda en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Y entonces la gente, ávida porque sus familiares salieran del castigo donde estaban, amaban a la abuela, amaban al padre, al hermano, iban con sus florines y pagaban. Y no crean que era una ofrenda pequeña, era algo verdaderamente que costaba. Hermanos, ante toda esta corrupción, fue así que ante esta práctica que la Iglesia Católica Romana ideó, fue que Martín Lutero, o mejor Dios mismo, levantó a hombres que de verdad levantaran la voz contra esta herejía. Y alguien puede decir: pastor, pero eso ya terminó. No. La Iglesia Católica Romana está vendiendo hoy, en el año 2024, indulgencia plenaria, escuche bien, desde el 1 de febrero de este año hasta el 20 de noviembre del 2024, indulgencia plenaria a aquel que haga mucho bien a la iglesia. O sea, que done dinero. ¿Qué significa eso? Si pagaste tu plenaria, tu indulgencia plenaria, desde el 1 de febrero hasta el 20 de noviembre estás libre de pecado. Puedes matar, adulterar, emborrachar, robar, mentir, odiar, hacer lo que quieras. Imagínense, esa corrupción sigue presente hoy, sigue presente también en nuestros días. Pero mis hermanos, Dios y su palabra
que triunfan siempre sobre el hombre, sobre sus malas intenciones. La Biblia, mis hermanos, es clara al decirnos que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo. Todos los que hemos nacido de nuevo hoy estamos aquí por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Mis hermanos, un predicador del pasado dijo que el cielo está lleno de pecadores que comprendieron su estado malo, que estaban mal delante de Dios. Mientras que el infierno está lleno de justos en su propia opinión, sin importar lo que Dios diga de ellos. Mis hermanos, somos salvos por la gracia de Cristo. Esto de sola gracia deja a un lado nuestro corazón orgulloso, porque somos orgullosos los seres humanos. Unos se creen porque tienen más dinero que otros, otros porque son más hermosos, otros porque son más fuertes, otros porque vienen de cierta familia. Bueno, todos tenemos orgullo, todos tenemos esa vanidad, pero delante de Dios y por la gracia de Dios, nadie puede sentirse orgulloso hoy. Hoy soy salvo, tengo dones, tengo comunión con Dios, conozco la palabra, etcétera, etcétera. Todo por la gracia de mi Señor. Eso me asegura a mí dejarme como un mísero delante de Dios. Como alguien, mis hermanos, que mendiga los beneficios de la gracia de Dios. Y qué bueno que es así. Porque si nosotros no conociéramos la gracia del Señor, mis hermanos, entonces hace tiempo que ya no estuviéramos en este lugar. Solamente en Cristo hay salvación y toda la gloria solamente es para Él. Mis hermanos, estas tres ideas convulsionaron el mundo. ¿Y recuerdan lo que le dije? ¿Que las ideas traen consecuencias? Bueno, estas ideas permearon la educación. En Ginebra, en el año de 1533, se construyó la primera escuela pública y obligatoria. Antes de la Reforma, solamente el 10% de las personas sabían leer. Después de la Reforma protestante, más del 90% de las personas sabían leer. Y todo esto, mis hermanos, lo trajo la Reforma protestante, la educación. 2. También permeó la política, el pensamiento político. Miren, Martín Lutero, o mejor dicho, los reyes tenían el poder absoluto y ellos decidían quién vivía y quién moría. La Iglesia Católica Romana ponía y quitaba reyes, así de sencillo. Sin embargo, Martín Lutero, por medio de la palabra del Señor, propuso lo siguiente: que no era bueno que un hombre falible y pecador tuviera todo el poder sin ninguna restricción. Así que él propuso, mis hermanos, que los reyes fueran limitados por una constitución de magistrados menores que deberían de denunciar a los reyes cuando estos se equivocaran y así protestar. Esto fue el principio o el fundamento o la base para nuestra democracia, para nuestra constitución y para nuestra libertad de expresión. Eso lo trajo la Reforma protestante. 3, la economía. También permeó la economía. Recuerdan que los sacerdotes decían, solo nosotros somos especiales porque solo nosotros nos podemos acercar a Dios. Bueno, ese mismo orgullo también permeaba en la economía. Estos hombres, los reyes y la iglesia, eran quienes controlaban la economía y iban por Europa diciendo, quiero un zapatero. ¿Quién puede ser zapatero? Aquel. Necesito un costurero. Aquel. Ellos decidían. Ellos ponían a qué se debía dedicar cada persona. Y estos hombres decían, solamente el trabajo del rey, solamente el trabajo del sacerdote, solamente el trabajo del papa es para la gloria de Dios. Todo lo demás, nada. Sin embargo, Martín Lutero, yendo al texto en Génesis 1:28, en el mandato cultural, que se conoce así como el mandato cultural, donde Dios manda al hombre juzgar y señorear la tierra, es que todos los trabajos son para la gloria de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, a lo que te dediques, sé el mejor para la gloria de Dios. Sé el mejor. Comerciante, pensador, escritor, doctor, abogado, lo que sea.
todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, este pensamiento cambió en que los hombres o los pequeños comercios comenzaron a trabajar con buena calidad y empezaron a vender buenas cosas, y las ventas aumentaron y ahorraban y reinvertían, y los pequeños negocios crecían. Y un historiador llamado Max Weber plantea que allí comenzó el capitalismo como lo conocemos hoy. Finalmente, mis hermanos, quiero que hoy nosotros, a 507 años de ese evento, demos gracias a Dios por lo que Dios hizo en el pasado, usando a hombres que estuvieron dispuestos a dar la vida por Dios y por su palabra. Hoy yo quiero que todos los que estamos aquí presentes vamos a participar de la cena del Señor por un momento. Y antes de decir, yo quiero pedirle a mi hermano Javier y a mi hermano Mauricio si pueden repartir los elementos. Después de la oración, quiero que esta Santa Cena nosotros nos acerquemos con gratitud a Dios por lo que Él hizo en el pasado, para que nosotros hoy gozáramos de todos esos beneficios. Porque hoy nada de esto sería posible sin Dios y sin aquellos hombres que dieron su vida por la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas, vamos a agradecerle a Dios por nuestra herencia, pero también a confesar nuestros pecados, para que después nuestro hermano Javier y nuestro hermano Mauricio repartan los elementos y participemos de la cena del Señor, y así terminemos con el servicio de esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por lo que hiciste hace muchos siglos. Tú eres el Señor de la iglesia y sigues, Señor, guardándola, fortaleciéndola. Hoy venimos a darte gracias, Señor, por nuestra herencia. Ayúdanos a valorarlo, a seguir adelante, Señor. Que la gloria sea solamente para ti. Hoy pido, Señor, por tu iglesia, Comunidad de la Gracia, por las personas que nos visitan, Señor, que nos pongamos a cuentas delante de ti. Hoy confesamos nuestras maldades. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a ser fieles. Y pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que están enfermos o que están pasando por un momento difícil, económico, emocional, que tú pases tu mano de sanidad sobre tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nada somos sin ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a pedir a mi hermano que reparta los elementos, por favor. Mientras tanto, la iglesia busca el texto en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23 en adelante. A las personas que nos visitan, ahí están los requerimientos, ¿verdad? El primero, haber creído, aceptado al Señor, nacido de nuevo. 2, haber sido bautizado en agua. Y 3, estar en plena comunión. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted haya confesado su pecado ahorita al orar, ¿verdad? O mejor si lo hizo desde su casa, ¿verdad, hermano, hermana? Entonces, tiene la libertad usted como creyente de acercarse a Dios y participar de la mesa del Señor, si usted tiene esos 3 requisitos que usted está viendo ahí la diapositiva. Por favor, busquen el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Vamos a esperar que nuestros hermanos, su hermano Javier y nuestro hermano Mauricio, tomen su lugar. Gracias, hermanos, por el servicio. Bueno, vamos a leer el texto, por favor. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar, por favor. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente los invito a que nos pongamos en pie.
Vamos a ponernos en pie y vamos a leer el versículo 26, que dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, gracias por este momento en el cual nos permite, Señor, celebrar nuestra herencia, lo que tú hiciste, Señor, tu gloria en siglos pasados. Te pedimos, Señor, que esta iglesia, que este pueblo, Padre, tú pongas tus ojos sobre nosotros de manera especial y que tú levantes hombres y mujeres que estemos dispuestos, Señor, a morir a nosotros mismos para que tú te hagas notable en este mundo. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Levanta hombres, Señor, que estén comprometidos con tu palabra, con la interpretación clara, Señor, y que nos ayudes a modelarla. Gracias, Señor. Fortalece a aquellos que están enfermos. Pasa tu mano de sanidad, Señor. Ayúdanos, Padre, auxílianos, y gracias por este servicio especial. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.